Muchas gracias. Mi canción favorita, muchas gracias. Bueno, pues vamos con el pregón, a ver qué tal, ¿no? Lo primero, buenas noches a todos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias. Os agradezco que me acompañáis esta noche aquí en el pregón con el que daremos comienzo a la feria y la fiesta de este año, de 2025. Muchísimas gracias por venir, Bienvenidos a todos mis paisanos, mis vecinos, mis amigos de Cádiz, claro que sí, bienvenidos. Y los que no son de Cádiz, ¿qué hacemos con ellos? Pues también, hombre, también son bienvenidos, Ya lo decía nuestro recordado buen alcalde, y estupenda persona como era Juan Miguel, que nadie es forastero en Cádiz. O sea que todos los que vamos a disfrutar de nuestra feria, sabéis que en Cádiz sois bienvenidos. Estáis como en familia, estáis como en vuestra casa, ¿vale? En el tema de agradecimiento, pues cómo no, a la comisión de fiesta. Este año ha tenido la ocurrencia de nombrarme pregonero, Creo que no tenía un candidato mejor, pero bueno, digo, hombre, yo qué méritos tengo para ser pregonero de la feria de mi pueblo. Y dice, hombre, sí, que tal, que tú sé esto, que todo lo otro. Digo, bueno, pues ya está, aquí estamos, de pregonero. Claro, te nombran pregonero y te meten en un lío. Porque claro, se te plantean varias dudas. ¿Qué hago? ¿De qué hablo en el pregón? ¿Cómo lo organizo? Le pregunta al señor mayordomo y dice, nada, tú como tú veas, que para eso eres el pregonero, tienes libertad, tú te organizas como tú quieras. Y, hombre, pero una idea y tal. Dice, bueno, la gente suele hablar de su vida, de recuerdos, anécdotas, situaciones, relacionadas con la feria o no. Pero en fin, que como tú quieras, libremente. Bueno, digo, vale, pues vamos a darle gusto al mayordomo y hablaremos un poco de mi vida. Pero claro, en un pueblo como el nuestro, como Cádiz, hablar de la vida de las personas, la biografía la conocemos todos o casi todos nos conocemos. Sabemos cómo se llama la gente, dónde viven, en qué trabajan, a qué se dedican, quiénes son sus padres, quiénes son sus hijos. Y algunas veces se saben cosillas de más que no se deberían, pero bueno. En fin, que la biografía la tenemos solucionada. Pero claro, como he dicho antes, aquí entre nosotros seguramente hay gente que no es de Cádiz. Y que es lo más probable que estén preguntando quién será el pesado que han puesto de pregonero. Que yo lo que quiero es que termine rápido, pegarme mi par de cubatas, pegarme un rato de baile con estas orquestas que nos han preparado aquí los mayordomos, esta maravilla. En fin, en consideración a uno y otro, os cuento un poco de mi vida, pero muy brevemente. Brevemente no, lo que viene después. Bueno, como sabéis, yo me llamo Álvaro Olvera Ortega. Tengo un segundo nombre que es Blas, como también sabéis, porque viene en el libro, vamos. Yo pensaba que era por San Blas, por el patrón de Cádiz. Pero bueno, luego me dijeron que era por un tal Blas Reynoso, que yo no sé quién es, que fue el padrino o algo así. En fin, que en mi DNI pone Álvaro Blas Olvera Ortega. Yo soy hijo de Álvaro Olvera Cruz. Mi padre, pues, carpintero toda su vida, en la carpintería de los Olveras. Hombre, mis recuerdos de la carpintería, pues podéis imaginar, desde chiquitillo, que me iba allí a la carpintería, cogía un taco de madera y me ponía a jugar allí a hacer carreterillas allí por el serrín, ¿no?, de la carpintería. Y luego ya después, con 12, 13, 14 años, pues ya empecé a aprender el oficio. De manera que cuando ya dominaba un poco el tema, pues me mandaban a las casas a trabajar. He estado en muchas casas del pueblo, poniendo puertas, poniendo ventanas, poniendo cerraduras, cepillando esas puertas que no cerraban, poniendo cristales de esos con aquella masilla que olía a pescado, algunos lo recordaréis. En fin, que hacían lo que me iban mandando. Los que, bueno, recuerdo mucha gente que ha pasado por el taller, pero va por la carpintería. Pero vamos, básicamente los que he conocido, con los que he trabajado más, hombre, Paco Marto, que está por ahí, Emilio Marto, y sobre todo pues, desde el principio hasta el final por mi tío Manolo. Los que tenéis de 30 y tantos, 40 años en adelante, pues seguramente recordáis a mi padre. Él murió hace 27 años más o menos. Mi madre, Encarnación Ortega Fernández, aquí presente, todavía la vemos dando unos paseillos por aquí y por allí, ¿no? Y que sea por muchos años, claro. Soy el segundo de 3 hermanos, el del medio como el de los chichos, ¿no? Y mi hermana mayor, María Encarnación Olvera Ortega, y la menor Isabel María Olvera Ortega. Bueno, en un momento dado de mi vida, pues decidí emparentar con la familia de los Boricos, la amplia y estupenda familia de los Boricos. Y bueno,
bueno, eché relaciones con la segunda hija de Paco. Paco era uno de los 11 hermanos. De tal manera que, bueno, pues estreché relaciones, como digo, con su segunda hija, Ana María García Tarifa. Y cuando ya transcurrió el tiempo que consideramos conveniente, pues nos casamos. Eso fue en el año 90, hace ya 35 años. Casi nada. Bueno, de aquella unión pues resultaron nuestros 3 hijos, Álvaro, Ana y Julio, Olvera García. Bueno, de aquella unión y la semillita y eso, ¿no? Que ya sabéis. ¿Vale? Bueno, nací el segundo mercado del mes de septiembre del año 62. El segundo mercado, pues el día 18, ya sabéis, ¿no? Si hacemos cuentas, pues nos resultan 63 años y un par de semanas. Hombre, 63 años no es una edad para considerarse uno un viejo cascamal, no lo es. Se supone que a uno le queda todavía mucha guerra que dar. No se sabe, claro, pero bueno, en ello estamos, ¿no? Pero sí te dan una cierta visión histórica, ya una perspectiva, como dicen los políticos, porque miras hacia atrás y te das cuenta de que has recorrido ya un tramo largo, tiene muchas historias, muchas situaciones, muchos momentos buenos, momentos menos buenos. Pero bueno, yo siempre pienso que el pasado está bien que se recuerde, pero lo importante es vivir el día a día, ¿no? Y mirar al futuro con esperanza, con ilusión, ¿vale? Pues esos son los datos biográficos míos, así no diréis que que me he extendido mucho, ha sido de manera muy breve, ¿vale? Esos son los datos de mi vida. Bien, me voy a dar un traguillo al agua, ¿vale? Bueno, seguimos. Si entramos en cuestiones académico-profesionales, o sea, los estudios y el trabajo, os cuento también igualmente de manera muy breve. Los estudios, pues empezamos con los párvulos. Aquí en Cádiz no era una enseñanza oficial, era una mujer del pueblo, Conchita, que habilitó en su casa un local, y allí que íbamos. Los padres nos apuntaban a párvulos, me imagino que allí nos enseñarían por las letras, los números, esas cosas. O allí que íbamos, con nuestra sillita, porque la economía estaba regular. Conchita ponía su trabajo, ponía su local, ponía su esfuerzo, pero en fin, las sillitas las tenemos que llevar nosotros, una sillilla para niños chicos, pues, de 4 o 5 años, claro. Bueno, eso fue el primer contacto con la educación. Cumple 6 años y ahora sí empieza la educación oficial, lo que era la EGB, la Educación General Básica, que eran 8 años, desde los 6 hasta los 14. Pues aquí donde estamos ahora, la escuela a la izquierda, aquí, ¿no? Sí, y el patio esto de aquí. Y aquí pues hemos pasado esos 8 años. Es una edad muy bonita, pasas de la edad infantil, 6 años, 7 años, 8 años, que bueno, te dedicas a jugar ahí en el río, a hacer balsica, a darle patada a un balón por ahí, cosas de crío, y pasa a una especie de preadolescencia ya, 13 años, 14 años, que ya empieza a cambiarte el carácter y tal. En fin, es una edad muy bonita. De esa edad, pues, todavía los que, sobre todo los que vivimos en Cádiz o que vienen de vez en cuando aquí al pueblo, pues seguimos en contacto. De hecho, tenemos nuestro grupillo de WhatsApp, como mandan los tiempos, con un éxito relativo, pero ahí estamos. Termina la educación obligatoria y ya pasamos a la secundaria, que entonces eso suponía que tenías que irte de Cádiz, porque aquí en Cádiz no había instituto. Las opciones éramos bien a Granada o bien a Órgiva. En mi caso y en el de otros muchos, pues nos fuimos a Órgiva. El problema que tenía Órgiva, porque había que pagar la residencia, y los tiempos, como he dicho, las economías estaban de esa manera. Mis padres, con buen criterio, nos dieron a los 3 hermanos las mismas oportunidades, pero lo necesario era que tuviésemos ayuda, que tuviésemos becas. Pues así era. Pedían la beca al Ministerio de Educación, entonces no había comunidades. Estamos hablando del año 76. Pedías la beca al ministerio, te llegaba la beca aprobada, cogías, se la daba a la monja ahí en el colegio y con eso pagabas la presidencia. Lo único que tenías que hacer era ir al instituto, ahí al lado, y estudiar y aprobar la asignatura, y así fue. Eran 4 años, 3 de BUP y 1 de COU. Ya que en esa época es una maravilla, estás en plena adolescencia y además vives con tus amigos, no solo en el instituto, sino también en el colegio. A toda hora estás con ellos. En el colegio, en el patio, por las tardes, siempre estás con ellos. Entonces, también de esa época,
pues tengo todavía muchos recuerdos y muchos amigos. Los que formábamos el círculo más directo, digamos, pues también tenemos nuestro grupillo, como manda la modernidad, de WhatsApp, con un éxito escaso, pero bueno, lo intentamos, ¿vale? Bueno, terminan la secundaria, en este caso el Q y el COU, te examinas de selectividad, apruebas la selectividad, y lo siguiente, pues, la siguiente etapa educativa, pues a Granada, a la Universidad de Granada. Yo elegí ciencias químicas porque siempre me había gustado, no tuve que pensarlo mucho. Me fui a Granada, claro, Granada tenía el mismo problema, que necesitaba pagar tu residencia. Las opciones, un colegio mayor que se te iba de presupuesto, o bien un piso compartido de estudiantes, y eso fue lo que yo hice para empezar. Pero claro, mis padres ya pagaban un alquiler de mi hermana, otro alquiler mío, pues pensaron en hacer un sobreesfuerzo, otro más, Por eso si uno ha conseguido algo en la vida, ya sabe a quién se lo debe, ¿no? Pues nada, hicieron un sobreesfuerzo, como digo, y compraron un pisillo ahí modesto, pero muy bonito, ahí por la avenida de Juliana, cerca de Córdoba 10, y allí que nos fuimos para los 3 hermanos. Bueno, la carrera de química eran 5 años, yo tardé 6, porque un año conocí a alguna gente y estaba yo más pendiente de otras cosas que de los estudios. Pero bueno, al año siguiente retomé el ritmo y en 6 años me saqué la carrera. En junio del 86 me dieron mi última papeleta, química analítica aprobado, listo, ya soy licenciado en química. La siguiente etapa, ya buscar trabajo, estudiar ya había estudiado bastante, desde Conchita a la universidad, se suponía que estaba ya suficientemente estudiado. Algunos compañeros echaron currículum en la Puleva, en las empresas farmacéuticas, por aquí, por allí. Yo y otros como yo pensamos que una buena opción era estudiar oposiciones para profesor de instituto, y así lo hicimos. Preparamos nuestros temas y estudiamos lo que nos dio tiempo, y en el año 87 nos presentamos en Córdoba. No he pasado más calor en mi vida, en Córdoba, en el mes de julio, examinándome de oposiciones, en un instituto sin aire acondicionado y sin nada, en fin. Pero el sacrificio no tuvo recompensa, ese año no hubo suerte, suspenso, vaya por Dios. Bueno, habrá que insistir. Pues nada, al año siguiente, año 88, ya me planteé, digo, esto me lo tomo en serio, voy a estar dando tumbo. Así que me preparé mi mesa, la mesa era un tablero de aglomerado, no era ahí en el piso este que os he dicho, apoyado en 2 maletas, creo que era, que una mesa, una cosa rudimentaria, pero bueno, le busqué mis temas, me hice mis temas a mano, entonces no había tanto ordenador, ni tanta impresora, ni inteligencia artificial, ni cosas de estas. Preparé mis temas, estudié como yo creo que no he estudiado en mi vida, de tal manera que en el 88 me examiné en Almería y aprobé. Bueno, pues ya tienes tus oposiciones, pues a trabajar. Primer destino, a Guadix, al Pedro Antonio de Alarcón, allí que me fui. Granada, Guadix, Granada, todavía no estaba hecha la autovía. Bueno, ese año, aunque tienes las oposiciones aprobadas, estás en práctica. Entonces van unos inspectores allí, te ven, entran en la clase, hacen sus informes y tal. Unos temas burocráticos. De tal manera que cuando acaba el año, pues ya está aprobado. Entonces ya eres funcionario, te dan tu titulillo de funcionario, te dan tu libretilla de baja, para cuando te pones de baja vas al médico y tal. Yo a este respecto tengo que decir que mi libretilla de baja debe estar en mi casa por algún sitio tal como me la dieron. No he tenido nunca necesidad de pedir ninguna baja. Que no critico al que la haya tenido que pedir, lógicamente está en su derecho. Bueno, siguiente año me mandan a lo que ahora se llama la madraza, que está en el Cerrillo de Maracena. Antes se llamaba Extensión de Cartuja, pues allí que me fui, esos años 89-90. No era mi destino definitivo, de manera que tuve que pedir traslado. Entonces pedí traslado y me mandaron a La Carolina. La Carolina es esa ciudad, tiene 10 o 12.000 habitantes, creo, que está allá en lo alto de Andalucía, lindando con Castilla-La Mancha, un poco debajo de Peñaperro. Y allí que me fui. En La Carolina he estado 9 años. 3 de estos estuvimos viviendo en Linares, nos fuimos a vivir a Linares, porque nos gustó más al principio, en un apartamentillo ahí en el centro de Linares, lo que llaman allí las 8 puertas. Pues allí estuvimos viviendo 3 años. Y los 6 años siguientes pues nos fuimos a La Carolina. Bueno, en La Carolina he estado muy a gusto, era un instituto clásico, antiguo, pero muy bonito. He conocido mucha gente allí, de hecho algunos de ellos pues, siguen siendo amigos míos, seguimos viéndonos.
Así que la Carolina muy bien. Pero bueno, en el año 99 mi mujer y yo nos planteamos la idea de volver a la Alpujarra. Tenemos casa en Cádiz, si pido traslado me lo van a dar, porque aquí no hace falta muchos puntos para venirse aquí a la Alpujarra. Granada estaba imposible. Y así lo hicimos. En el 99 pedí traslado y nos vinimos a vivir en Cádiz, a trabajar en Ujica, pues todos los días, Cádiz a Ujica, Ujica a Cádiz, algunos días 2 veces. Y bueno, ya sabéis, al principio la carretera peor de España, la carretera de Ujica, pues era pollazo, estrecha, curva, un desastre. Pero bueno, luego hicieron la carretera nueva muy bien, ¿vale? Y bueno, aquí en Cádiz, pues, perdón, en Ujica, he estado 23 años y unos días, Muy bien, eso me ha permitido conocer a mucha gente, gente joven, los estudiantes de Cádiz, de Ujica, de Sicena, de Cherín, de Laroles, de Bérchola, de Medina, de todos lados. Pero no solo a los niños, sino también muchas veces a los padres. O sea que estamos muy bien en ese instituto. Bueno, y el día 7 de octubre del 22, o sea, va a hacer ahora 3 años, pues me jubilé, me retiré. Mi colectivo tiene la posibilidad de jubilarse con 60 años cumplidos y 30 de servicio, y así lo hice. Me ha dicho él hoy, que no se me olvide, que haga alguna referencia a la banda de música. Cuando me vine aquí a Cádiz también me apunté a la banda de música, no tenía ni idea de tocar nada, pero bueno, me apunté cuando estaba el maestro Juan Lorenzo y aprendí a tocar un poco el saxo, y ahí voy con ellos, los acompaño cuando puedo, Así que yo digo y vosotros contestáis, ¿vale? ¡Viva la banda de música! Ahí va, sí señor. Bueno, total, que ese día, el 7 de octubre del 22, me jubilé y desde entonces pues hago vida de jubilado. Pues lo poco que entiendo de campo, la casa, un poco por aquí y por allí, ¿vale? Y eso es todo lo que tenía que contaros de la primera parte del pregón. ¿Vale? Pues, paso a leeros ahora la segunda parte, un descansito. La segunda parte es muy cortilla, es un texto que he escrito aquí, os lo leo. Lleva además un trozo en plan poético, aquí me he tirado al barro, me he venido arriba, lo llevo en la sangre, algunos lo sabréis. Así que he escrito una pequeña poesía al final, ahora la leo. Y con eso concluimos el pregón, ¿vale? Os leo, lo dice. En la Alpujarra ya sabemos todos a dónde ir a 1 de octubre, a Cádiz y a disfrutar de su feria. Puede ser que por circunstancias personales algunos se muestren reacios a salir a participar de la diversión colectiva. Hay que hacer un esfuerzo, como decía Domingo, el gran Domingo. Igual que nos obligamos para trabajar, hay que obligarse para la diversión. Eso lo dijo delante de mí, o sea que es cierto. Los niños lo tienen más fácil, son días especiales para ellos y quedarán marcados en su recuerdo, como quedaron los días de feria pasados para los que ya tenemos una edad. Coincidiráis conmigo en que la vida ha cambiado una barbaridad si comparamos las ferias de nuestra infancia con las de ahora. Cierto es que antes era un acontecimiento excepcional y que ahora tiene muchas más opciones de diversión a lo largo del año, pero la ilusión con la que se vive la feria es la misma. ¿Cómo nos gusta echar la vista atrás y recordar aquellos años de nuestra infancia? En mi caso, la vida transcurrió en el barrio bajo, en el Calvario, donde vivía. Bueno, donde vivía yo y donde vivían muchas familias. De manera que por las tardes nos reuníamos un montón de niños y nos organizábamos para jugar, escogiendo entre el amplio abanico de juegos que conocíamos: la banderola, el boli, los santos, el teje, la comba, el quema, la lima, tatatí, puntos suspensivos. Todo ello amenizado por la banda sonora del Martillo y el Yunque de José de Rao. ¿Qué os parece si comparamos nuestra infancia y adolescencia con la de ahora? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de ingenio. Móviles, claro que teníamos, uníamos 2 vasos de yogur con una guita. Lo malo es que la cobertura se perdía a los 4 o 5 metros, fallaba. Mercadona, por supuesto que había. Bueno, no se llamaban así, pero las tiendas de las dos Eufrasia y Paco Almendro hacían la misma función. No tendrían mucha variedad, pero había de todo, al menos de todo lo que necesitábamos. Balones y pelotas de reglamento,
naturalmente, aunque la mayor parte de los días tenían forma de bote. Además eran de marca de detergente. Los de Gior eran los mejores porque eran más blandillos, así, eran más gordillos y más blandos, y eran los botes que nos gustaban más para jugar al fútbol. WhatsApp, Telegram, nuestro sistema de mensajería no ha sido superado todavía. Aquellos papelillos que nos mandábamos en la escuela, especialmente cuando algún niño o niña te gustaba, aquellos telegramas con mensajes de amor infantil, siguen siendo un referente. Videoconsolas y aparatillos de esos para jugar, mejor que eso. Hacíamos unos montajes en un tablero que cuando tocaba la provincia de Granada con el nombre correcto, se encendía una lucecilla, Eso era porque por debajo del tablero había una serie de conexiones eléctricas de última generación. Los ingenieros chinos están todavía intentando copiar el sistema. Patinetes, monopatines y similares. Mucho mejor que eso. A una tabla se le clavaban dos ejes con unos cojinetes en los extremos. El delantero se giraba con dos guitas. Y allí que íbamos calle abajo. Estamos vivos de milagro. Ilusión cuando llega la feria, la misma. Bien, con esto termino el texto y paso a leeros mi modesta poesía, ¿vale? Y terminamos. La poesía dice lo siguiente: desde el barrio del Humo hasta el Castillejo, de Cádiz presumo de pueblo, desde el Calvario a Narila, desde la ermita al presidio. En Cádiz la vida se vive entre amigos. De la fuente del Prado a Yato, de la plaza a la Terrera. En Cádiz los barrios se visten de feria. Y desde el barrio Puchero hasta el Pocoín, este pregonero pone a su pregón. Muy bien, fin. Y una placa que dice: en homenaje a Álvaro Blas Olvera Ortega, profesor y músico de Cádiz, por su entrega, pasión y legado que seguirán resonando en cada nota y en cada vida que inspiró. Cádiz, septiembre de 2025. Muchas gracias.